Entonces, ¿qué se busca con esto? Que ustedes entiendan qué significa viscosidad y para qué sirve y cómo es que lo medimos, ¿correcto? Entonces empecemos con el primero. Hablamos ahora de viscosidad dinámica. Conforme un fluido se está moviendo, se está desarrollando dentro de él un esfuerzo cortante, cuya magnitud depende de la viscosidad. Quiere decir que mientras más viscoso sea, mayor será la magnitud que hay que aplicar. En consecuencia, nosotros podemos definir el esfuerzo cortante como la fuerza que se requiere para que una unidad de área de una sustancia se deslice sobre otra unidad de área de la misma sustancia. Se denota con la letra griega tau. Entonces, como es fuerza sobre área, son unidades de presión. Y como ustedes observan en la diapositiva, en el sistema internacional serían Newton sobre metro cuadrado, que equivale a Pascal, o en libra sobre pie cuadrado, que equivale al PSI, ¿no? Ahora, en fluidos como el agua, el alcohol u otros líquidos comunes, la magnitud del esfuerzo cortante es directamente proporcional al cambio de la velocidad entre las posiciones diferentes del fluido. Miren, la magnitud del esfuerzo cortante es directamente proporcional al cambio de la velocidad, tomando en cuenta la posición de lo mismo. ¿Cómo se entiende esa parte? Ahí tienen ustedes esa figura. La figura 1 lo que hace es mostrar el concepto de cambio de velocidad. Miren, acá está. Esta es una superficie en movimiento y esta es una superficie estacionaria. Lo que está en movimiento arrastra a lo que está adyacente a dicha capa y comienza a moverse y adquiere una velocidad. Esta es la velocidad de la superficie, la velocidad que quiera acá va a ser menor que esta, y la que sigue va a ser menor, 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 y se observa un perfil de velocidad hasta que llega en el punto donde esto es cero, porque la superficie estacionaria que está en la parte inferior ya no se mueve, ¿no? Entonces, si ustedes van a observar, se van a dar cuenta que la superficie inferior tiene una velocidad cero y la superficie exterior superior tiene una velocidad v, ¿no? Ahora, si la distancia entre las dos superficies que han sido consideradas, la estacionaria y la en movimiento, es relativamente pequeña, entonces la tasa de cambio de la velocidad con posición y es lineal. Si este es el eje y, acá va cambiando, miren, ¿no? Entre este valor y ese valor hay una variación de velocidad. Entre este valor y este valor hay otra variación de velocidad. Y entre este valor y este valor hay otra variación de velocidad. Pero es la variación de velocidad con respecto a la posición, le hemos dicho. ¿Cuál es la posición? El eje y. Entre esta velocidad y esta velocidad hay un cambio posicional. Eso es lo que nos demuestra o lo que nos quiere decir el gradiente de velocidad. Entonces definimos como gradiente de velocidad la medida del cambio de la velocidad con respecto a la posición y se define como delta de v sobre delta de y. ¿Correcto? Entonces eso sería el término que nosotros llamamos tasa de corte o tasa cortante o esfuerzo cortante, ¿no? Entonces, como tal, nosotros podemos verlo y seguir avanzando. Entonces decimos, el hecho que el esfuerzo cortante en un fluido sea directamente proporcional al gradiente de velocidad, esta se enuncia matemáticamente hablando a través de ese modelo matemático. El esfuerzo cortante es este, es directamente proporcional al gradiente de velocidad.
Este es el coeficiente de proporcionalidad que nos indica. Entonces, en esta ecuación, lo que ustedes observan ahí es que ese término, como es un coeficiente, se va a mantener constante. Lo que está cambiando es el gradiente de velocidad. Al cambiar el gradiente de velocidad, cambia el esfuerzo cortante. Pero este término se llama viscosidad dinámica. Y esta es una constante que no va a cambiar. Entonces, en los fluidos que se comportan tomando en cuenta la ecuación 1, son aquellos fluidos cuya viscosidad permanece constante, numéricamente no cambia. Algunos libros le llaman viscosidad absoluta. Entonces, nosotros podemos visualizar, físicamente hablando, la ecuación 1, si es que en un fluido que está en un vaso, nosotros utilizamos una vara de agitación, y hacemos la acción de mover hasta que se cree un gradiente de velocidad, ¿no? Entonces, para que exista un gradiente de velocidad, requerirá una fuerza mayor si que se trata de un aceite frío, porque va a tener una velocidad, una viscosidad elevada. O sea, va a ser un gran valor de eta, que es viscosidad dinámica. Entonces, en cambio, lo que yo necesito para mover el agua, cuya viscosidad es menor, también va a ser proporcional al tipo de fluido. En consecuencia, el esfuerzo de corte o la tensión de corte va a ser menor para el caso del líquido común. Entonces, este es un indicador del esfuerzo cortante que se desarrolla, que se genera en el aceite frío. ¿Alguien ha pedido la palabra? Como no puedo ver de acá porque estoy en plena exposición. ¿Ninguno? Bien. Ahora vamos a ver las unidades a través de las cuales se desarrolla la viscosidad dinámica. Si yo tengo acá la ecuación 1, lo que hago es despejar la viscosidad es igual al esfuerzo cortante por el delta de Y sobre delta de V, tal cual está acá, ¿no? Entonces, despejamos esa condición y nos vamos ahora a las unidades. Las unidades para la viscosidad dinámica, en el caso del sistema internacional, serían, vuelvo a repetir acá, le copio acá y lo pongo por acá. Miren, esto es el esfuerzo cortante, ¿no? Este significa Newton sobre metro cuadrado, que es el pascal, lo hemos dicho. Esta es la variación posicional que se expresa en metros, y esta es la variación de la velocidad que se expresa en metros por segundo. Hacemos la eliminación correspondiente y nos da Newton sobre metro cuadrado por segundo. ¿Y esto qué es? Pascal. Entonces, o lo expresas en esta forma, sus unidades de la viscosidad, o lo puedes expresar en esta otra forma, que serían las unidades de la viscosidad. Pero también yo puedo combinarlo con las unidades de la densidad. Entonces, la puedes expresar en esa forma. Sería Newton por segundo sobre metro cuadrado, ¿correcto? Pero aquí es igual a un Newton. Un Newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Acá está. Este es el Newton, es igual a kilogramo, esta es una K minúscula, a kilogramo por metro sobre 1 cuadrado, que sería el N, por S sobre metro cuadrado. Por lo tanto, esto me va a dar kilogramos sobre metro segundo. Entonces, ustedes pueden expresar a la viscosidad en estas unidades o en esas otras unidades. Bien, así pueden ver acá, ahí tienen ustedes la tabla 1, donde se listan las unidades para la viscosidad dinámica en los 3 sistemas más empleados.
El primero ya lo conocen, el sistema internacional, el segundo, el sistema tradicional de Estados Unidos, y el tercero, que es una unidad obsoleta, que ya no se usa, el CGS, pero que algunos libros todavía lo consideran, por lo tanto tenemos que seguir nombrándolo. Entonces ahí van a tener ustedes el POIS, ¿no? Que es igual a una DINA por segundo sobre centímetro cuadrado, o si no, un centipoise, no más que un POIS sobre 100, ¿no? Y acá tienen ustedes la viscosidad dinámica expresada en diferentes tipos de unidades. A su vez, ahí tienen ustedes la tabla 1, que es propiedad del agua en función de la temperatura, porque está a 101 kilopascales. Si ustedes pueden darse cuenta, acá la temperatura va aumentando, el peso específico está disminuyendo, la densidad está disminuyendo, la viscosidad dinámica está disminuyendo y esta también está disminuyendo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, puedo tener un fluido a 40 grados, va a tener un 992 kilogramos por metro cúbico. Pero si lo pongo a 90 grados voy a tener 965 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ¿cuál es el más ligero? ¿Cuál es el menos pesado? Es el que tiene mayor temperatura. Ahí lo van a tener para el sistema inglés, ya no en grados Celsius, sino en grados Fahrenheit. Tenemos las propiedades para los líquidos comunes, como pueden ver ustedes ahí, la acetona, los alcoholes, gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Están sus diferentes valores. A su vez, para este de acá ha sido en el sistema internacional, esto acá en el sistema inglés, ¿cierto? Ahí tienen ustedes propiedades comunes, ¿no? De los aceites lubricantes derivados del petróleo. Ahí se observa la gravedad específica, la viscosidad cinemática a 40 grados o a 100 grados, con su índice de viscosidad correspondiente. Bien, vayamos ahora a lo que es la viscosidad cinemática. Para hablar de la viscosidad cinemática, hablaríamos de la dinámica de los fluidos, que van a involucrar a la razón de la densidad dinámica con la densidad del fluido, y se expresa como viscosidad cinemática, representada por la letra nu en griego, como el cociente entre la viscosidad dinámica y la densidad. ¿Cuáles serían las unidades? Acá lo reemplazamos y obtenemos metros cuadrados por segundo. Significa entonces que la viscosidad cinemática se entiende como que si yo obtengo 1 metro cuadrado por segundo, significa que por cada segundo que pasa, el fluido se mueve 1 metro cuadrado, se desplaza 1 metro cuadrado. ¿Cuáles serían sus unidades? Metros cuadrados por segundo. Ahí tienen ustedes en la tabla 2, que también volvemos a presentar las unidades de la viscosidad cinemática en los 3 sistemas más empleados. En cada uno de ellos se expresan las dimensiones fundamentales de la longitud al cuadrado dividido entre el tiempo, ¿no? Entonces aquí vamos a tener metro cuadrado por segundo, pi cuadrado por segundo, ¿cierto? El stop, centímetro cuadrado por segundo, etcétera, ¿no? Las unidades de stop y el centistop son unidades obsoletas, pero que a veces aparecen en algunas publicaciones. Vamos a ver ahora los fluidos newtonianos, ¿no? Cuando hablamos de los fluidos newtonianos, primero tenemos que hablar de la reología. La reología es una rama de la dinámica de los fluidos que estudia la deformación del mismo y a la vez permite caracterizar el flujo de las sustancias a través de los cuales ejercen una presión para alcanzar una velocidad determinada. Es importante saber si un fluido es newtoniano o no newtoniano. Entonces, a cualquier fluido que se comporte como lo de la ecuación 1, se le llama fluido newtoniano. ¿A quién se le llama fluido newtoniano?
aquel cuya viscosidad se mantiene constante. A los fluidos más comunes, en este caso sería pues el alcohol, el agua, el aceite, la gasolina, el querosene, se les aplica como newtonianos. Y los no newtonianos son aquellos que se comportan de manera diferente, que no están acordes con la ecuación 1. Por lo tanto, estos sí se mantienen diferentes. Quiere decir entonces que los newtonianos, fluidos con viscosidad constante en el tiempo, y los no newtonianos, cuya viscosidad varía con el tiempo. En los newtonianos son independientes de la agitación, solo dependen de la temperatura y de la composición. ¿Correcto? Ahí tienen ustedes esa figura. Se muestra la diferencia entre un fluido newtoniano y un fluido no newtoniano. La viscosidad del fluido no newtoniano depende del gradiente de la velocidad, además de la condición del fluido. Si observan ustedes en la parte A de dicha figura, se puede ver que la pendiente de la curva del esfuerzo cortante versus el gradiente de la velocidad es una medida de la viscosidad aparente del fluido. Entre más pronunciada esté la pendiente, mayor será la viscosidad aparente. Debido a que los fluidos newtonianos tienen una relación lineal entre el esfuerzo cortante y el gradiente de velocidad, la pendiente va a ser constante, por lo tanto, la viscosidad también va a ser constante. Entonces, las pendientes de las curvas para fluidos no newtonianos varían. Estas sí van a variar. Y acá se puede ver en la 2B, se aprecia cómo cambia la viscosidad con el gradiente de la velocidad. Es importante que podamos clasificar a los fluidos no newtonianos en independiente del tiempo o en dependiente del tiempo. Cuando hablamos de los fluidos independientes del tiempo, tienen una viscosidad que no va a variar con el tiempo, a cualquier tipo de esfuerzo cortante dado o que se aplique. Sin embargo, la viscosidad de los fluidos dependientes del tiempo, en cambio, sí varían con respecto a esto. Ahora, es importante que ustedes puedan definir los tres tipos de fluidos independientes del tiempo, ¿correcto? Acá los pseudoplásticos o tixotrópicos son aquellos fluidos que se desarrollan en la gráfica que está acá. Los pseudotrópicos o los tixotrópicos, ¿no? Entonces, se puede ver que el gradiente de velocidad queda por arriba de la línea recta, como se observa en la figura, ¿no? La curva está comenzando con mucha pendiente, lo cual indica una viscosidad aparente elevada. Después comienza a disminuir la misma cuando se incrementa el gradiente de velocidad. Ejemplo de esto sí es propio también porque se van siguiendo la acción de la gravedad, entonces sería el plasma sanguíneo, el polietileno fundido, el látex, los almíbares, los adhesivos, las melasas y las tintas. Ahora, en los fluidos perdón. En los fluidos dilatantes, la gráfica del esfuerzo cortante queda por debajo de la línea recta para fluidos newtonianos, como se observa acá. Observan ustedes ahí el fluido newtoniano en la 2A. Ejemplo de estos tipos de fluidos son los compuestos acuosos con concentraciones altas de sólido, el almidón de maíz en etilenglicol, almidón en agua y el dióxido de titanio, como un ingrediente de las pinturas. El fluido de Bingham, que es este de acá,
En ocasiones recibe el nombre de fluido de inserción, que requieren la aplicación de un nivel significativo del esfuerzo cortante, antes de que comience el flujo, ¿correcto? Entonces, una vez que el flujo se inicia, la pendiente resulta ser lineal, lo que indica una viscosidad aparente que no cambia su valor, que se mantiene constante. Ejemplos de estos son el chocolate, la salsa de ketchup, la mostaza, la mayonesa, la pasta de dientes, la pintura, el asfalto, ciertas grasas y suspensiones de agua y ceniza, o en el mejor de los casos, el fango de los drenajes de las plantas de agua residual de los famosos PETAR. Bien, entonces ya tenemos ahí toda esta serie de fluidos, ¿no? Acá tenemos los fluidos electrorreológicos. Acá está claro, son suspensiones que contienen partículas finas como almidón, polímeros y cerámicas en un aceite que es no conductor. Estos son aplicables para sustitución de válvulas convencionales, en embragues, en sistemas de suspensión para vehículos, y en maquinaria y en actuadores automáticos, ¿no? Así como tenemos los electrorreológicos, tenemos los magnetorreológicos también. Estos son similares a los CR y contienen partículas suspendidas en una base del fluido. Acá las partículas son polvo fino de fierro. El fluido puede ser un petróleo de aceite, de silicón o de agua, que es el que permite el movimiento de dichas partículas. Entonces acá, ¿dónde más se usan estos tipos de fluidos? Pues en amortiguadores de choque, embragues, frenos, amortiguadores de vibración, válvulas servo y en dispositivos de freno y bloqueo. A su vez, van a tener ustedes la viscosidad de polímeros líquidos. Estos son objeto de muchos estudios industriales. ¿Cómo es que se entiende esa parte? Pues esos son empleados, utilizados como insumos para el diseño de productos, de manufactura, de lubricación y en el mejor de los casos para cuidar la salud. En definitiva, estos fluidos son no newtonianos y pueden describir su comportamiento cuando van a necesitar la descripción de la viscosidad. ¿Cómo es que varía la viscosidad con la temperatura? En el ejemplo anterior, y para que no olviden, yo por ejemplo podría decir, yo tengo un aceite y lo vierto en un poco de aceite en un sartén. ¿Qué observan ustedes? Un movimiento torpe del sartén, un movimiento lento del sartén. Digo, del aceite en el sartén. Como es un movimiento lento, un movimiento torpe, un movimiento resistente, entonces es porque tiene una alta viscosidad. Al tener una alta viscosidad significa que la temperatura es baja, ¿no? Mira, alta viscosidad, temperatura baja. Ahora, ¿qué pasa? Yo enciendo la hornilla y comienza a ingresar calor al aceite. ¿Qué sucede? Si al principio tenía una temperatura baja, aquí empiezo a ganar temperatura. Al ganar temperatura, el aceite deja de moverse como aceite y comienza a moverse como agua. Entonces, a una alta temperatura, el aceite tiene una baja viscosidad. Eso quiere decir que en los fluidos la variación de la viscosidad con la temperatura son inversamente proporcionales, mientras que en los gases son directamente proporcionales. Acá tienen ustedes, por ejemplo, en las tablas del fluido a temperatura determinada, por ejemplo, el SAE 30 a 20 grados tiene 3.5 por 10 a la menos 2, miren, el aceite SAE 30 a 80 grados Celsius tiene 1,9 por 10 a la menos 2. Ahí hagan el cuadro comparativo. Bien, ahora hablamos de lo que habíamos dicho anteriormente, índice de viscosidad. Bien, el índice de viscosidad nos indica cuánto cambia la viscosidad con la temperatura. Entonces decimos acá, un fluido con índice de viscosidad alto va a mostrar un pequeño cambio en su viscosidad con la temperatura. Un fluido con índice de viscosidad bajo muestra un gran cambio en su viscosidad con la temperatura.
Y esa es una figura que les presento a ustedes, que va a tener muestras curvas comunes para aceite con altos valores de viscosidad, 50, 100, 150, 200, 250 y 300. Acá lo que se emplea es papel para graficarlo. El diseñado se hace de manera especial para determinar el índice de viscosidad, lo que da como resultado las curvas que se transforman en líneas, ¿no? Uniformizando su comportamiento. Bien. Para el caso de esto, la fórmula general para calcular el IB o el BI es empleando el siguiente modelo matemático. U es viscosidad dinámica del aceite de prueba a 40 grados. L a 40 grados con IB 0. El H, la cinemática a 40 grados pero con un IB de 100. Ahí lo tienen. Por ejemplo, vamos a hablar ahora de la medición de la viscosidad. Para que ustedes midan la viscosidad de un fluido, tienen que usar unos dispositivos que se llaman viscosímetros o se llaman reómetros. El primero de ellos es el viscosímetro de tambor giratorio. ¿Qué significa un viscosímetro de tambor giratorio? ¿No? El aparato se mide, tal como se ve en la figura, y mide utilizando la ecuación 2. Acá el recipiente exterior, que es este, se mantiene estático, mientras que el motor acoplado al medidor hace que gire el tambor giratorio. Sería el BRcito. El espacio delta Y entre el tambor giratorio y el tambor fijo es pequeño. Por lo tanto, la pared de fluido que tengo contacto con este va a ser estacionaria, mientras que el fluido en contacto con la superficie es la que se mueve a una velocidad determinada. Entonces, con eso podemos determinar, encontrar o identificar el gradiente de la velocidad, conocido como delta de B sobre delta de Y. ¿Correcto? El viscosímetro de tubo capilar. Cuando hablamos del tubo capilar, se puede observar ahí que son dos depósitos que están conectados por un tubo capilar que tiene un diámetro D, cuya magnitud de la caída de presión se relaciona con la viscosidad del fluido, tal cual. Ahora, ven acá ustedes, los viscosímetros de vidrio capilar son los Odwall, acá, ¿cierto? El viscosímetro de Odwall, o de V-Lode, entonces el Fenske también hay. Todos usan el viscosímetro para poder medir la viscosidad cinemática de líquidos transparentes y opacos. Entonces, acá se carga la cantidad específica y se observa y se hace la prueba para determinar el grado de capilaridad que tenga dicho fluido. Acá tiene el viscosímetro de capilar de estándar. Acá la figura 8 ilustra un baño disponible para guardar los tubos y mantener una temperatura de prueba de 0,01 a 0,02 durante un proceso en el cual se produce el bañado total del sistema. Entonces, vamos a tener siempre una cantidad determinada a través del cual vamos a entender cómo sería utilizando un baño María para hacer el cambio de la temperatura del fluido examen. El viscosímetro de bola es un viscosímetro cuya función o cuyo modelo matemático está basado en el diagrama de cuerpo libre de una bola que cae a través de una probeta, ¿no? Entonces, van a observar acá ustedes, si ustedes se pueden dar cuenta, esto es W que va hacia abajo. Si yo lo hago a esto positivo, todo lo contrario se hace negativo. Entonces, W menos FB menos FD es igual a 0, ya que la suma de las fuerzas verticales es igual a 0. Si ustedes se van a dar cuenta, van a ver que este es el peso específico de la esfera, el peso específico del fluido, B es el volumen de la esfera y el diámetro
es el diámetro de la esfera. Para fluidos muy viscosos y una velocidad pequeña, la fuerza de arrastre se convierte en el siguiente modelo matemático. Entonces la ecuación se convierte en aquella. ¿Correcto? Bien. Ahora, esta es la forma que van a trabajar dentro del laboratorio. Acá van a utilizar ustedes una probeta, lo van a llenar de líquido en el cual quieren medir su viscosidad y van a medir el tiempo que transcurre entre inicio y final, ¿correcto? Entre inicio y final. Esta es la longitud o la altura que ustedes van a permitir que la bola pase o transcurra. Y acá tienen ustedes la otra parte, que es el viscosímetro de Seibel, universal, ¿no? Entonces, este viscosímetro mide la facilidad con que un fluido pasa a través de un orificio de diámetro pequeño, que va a tener, que prácticamente es el que nos da la cuantificación del indicador de su viscosidad. ¿Dónde lo obtiene? A través de ese tipo de viscosímetro. La muestra del fluido se coloca en el aparato, tal cual lo ven en la figura. Después vamos a establecer el tiempo que se requiere para reunir 60 mililitros de fluido. El tiempo resultante se reporta como viscosidad del fluido en segundos universal. Ahí lo tienen ustedes, el viscosímetro de Seibel, y este es el matraz que permite la resección del volumen determinado, que serían los 60 milímetros que se utilizan para recabar la muestra. Ahora vamos a ver los grados SAE. Cuando hablamos de los grados SAE, hablamos de una clasificación de los aceites para motores. Por ejemplo, se observa acá en la tabla 4, ¿no? Son para motores, igual lubricantes de engranes automotrices para la tabla 5. En la tabla 5 nos indica la viscosidad de los aceites a temperaturas específicas. ¿Lo pueden ver ahí? Ahí están las temperaturas. Bien, los aceites con el sufijo W se basan en la viscosidad dinámica máxima a temperaturas frías, que están especificadas en condiciones que simulan tanto el cigüeñal del motor como el bombeo del aceite, que es parte del funcionamiento de la bomba de aceite, ¿cierto? También hay que tomar en cuenta la viscosidad cinemática, que está por arriba del mínimo establecido, ¿no? A través del viscosímetro en el cual se está midiendo dicha viscosidad del fluido examen. Aunque sin el sufijo W, se van a clasificar a las temperaturas más elevadas con dos métodos diferentes. Bien. Ahora pasemos a los grados ISO de viscosidad. Cuando hablamos de los grados ISO de viscosidad, acá los lubricantes empleados en aplicaciones industriales deberían estar disponibles en un rango de aplicabilidad de los valores de la viscosidad que permitan satisfacer el propósito del cual ustedes están utilizando dicho aceite para lubricar el sistema y evitar el desgaste de las piezas metálicas, ¿no? Eso se utiliza en maquinaria de producción, en rodamiento, arreglo de engranes, en las máquinas eléctricas, en los ventiladores, en los sopladores y en sistemas de fluidos de potencia. Entonces, eso deben estar siempre siendo considerados para efecto de tener claro cómo es que se deben aplicar. ¿Bien? Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, la tabla 6, que son los grados ISO, ¿cierto? Y acá ustedes, la tabla 6 proporciona los datos, los valores máximos y mínimos, que son más o menos 10% del valor nominal. Y por último tenemos acá los fluidos hidráulicos para sistemas de fluido de potencia. Acá lo que se hace simplemente es que se utilizan los fluidos a presión para impulsar dispositivos lineales o rotatorios, ¿no? Equipos que van a ser usados para movimiento, por ejemplo, equipos para construcción, para automatización industrial, para equipo agrícola, para sistemas hidráulicos, para la aviación o sistemas de frenado de automóviles y muchos otros más. Entonces, lo primero se llaman generalmente los neumáticos,
cuando están con aire, cuando están con líquido se llaman hidráulicos, ¿no? Y los diferentes tipos de fluidos hidráulicos tenemos los aceites derivados del petróleo, los fluidos de agua y glicol, los fluidos con base de agua elevada, fluido de silicón y aceites sintéticos. Bien. Si yo quisiera, para los efectos de poder entender o un mejor entender, si yo voy a aplicar una viscosidad que sea SAE o que sea ISO, ¿dónde lo voy a aplicar? Manuel Gabriel. ¿Se encuentra Manuel Gabriel? Sí, profesor, justo me está respondiendo por WhatsApp que su micrófono está mal. Ahora le digo que... Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, dime. Cuando hablo yo de los fluidos cuya viscosidad son usados como grado SAE o como grado ISO, significa que voy a usar un aceite lubricante. ¿Esa qué aplicabilidad tiene? No me quiero que me puntualices con respecto a los grados ISO o grados SAE, sino cuál sería la función que tendría dicho aceite. Lubricada, profesor. ¿Qué vas a lubricar? Elizabeth. Sí, profesor. Una pregunta. Disculpe, profesor, no, he estado recién entrando a la clase porque no puedo, por mi señal, y no he podido atender eso, lo que estaba O sea, no explicando. has escuchado nada de la clase. Solo algunas partes, porque como estaba con mi señal, la parte a partir de 3:30 por ahí he estado, porque he estado entrando y saliendo porque no estaba bien mi señal. Está un poquito que se escucha Entonces, con ¿sí has escuchado interferencia. mi clase? Sí has escuchado mi clase. Sí, por eso también estoy grabando, pero se ha escuchado con interferencia. Por eso la parte de que en la pregunta no les llegó a escuchado muy bien. No la has Por escuchado eso, bien. no, profesor. ¿Qué parte has escuchado entonces? Estaba usted mostrando justo de la, ¿cómo se llama? De la viscosidad de la bola que cae. Ha estado explicando y le he tomado captura, donde nos dice que se hace el uso del principio de una bola eléctrica y Una que se bola mide eléctrica. La bola bola eléctrica esférica, tiene de una bola esférica, perdón, profesor. una bola esférica. ¿Habría una bola que no sea esférica? Y aparte de, sí, profesor, estoy leyendo la diapo porque, y decía que se mide con el tiempo y que requiere recorrer una cierta distancia, y eso fue pero la otra parte no he logrado atender porque estaba mal con mi señal. ¿Y para qué haces eso? ¿Para qué haces ese experimento? Para poder comprobar el viscosímetro. O sea, hace el uso, o sea, al hacer esa prueba o sea, se diagrama la caída de cuerpo libre de un cuerpo, algo así lo llegué a entender. Uh-huh. Pero de ahí ya no puedo escuchar por mi señal, pues. Ahorita que se está recién poniéndose estable. Miguel Ricardo. Miguel.